quiero pedirte que puedas fluir, Señor, a través mío, un vaso, que sea un vaso de honra, a pesar de todas mis imperfecciones. Fluye tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿saben qué es esto? Saben que me gusta, ¿no? A mí hacer cosas raras, lo comparto. ¿Qué es esto? Una piedra. ¿Alguien ha lanzado piedras alguna vez cuando era niño? ¿Qué tal tu Edu? ¿Sí? Unos lanzan más lejos, otros más cerca, ¿no? Ale, tú. Mari Carmen, ¿has lanzado piedras tú alguna vez? No. ¿Sí? Unos más cerca, otros más lejos, ¿no? Vicky. Sí, casi la mato. ¿Ah? ¿Casi qué? Casi la mato a mi mamá. Miren, a ver, lo máximo que yo puedo lanzar, más o menos, ¿no? Otros pueden lanzar un poquito más. Qué interesante. Es mucha la distancia. ¿Cuántos metros será lo que he lanzado? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, ¿no? Vamos a Lucas 22. Lucas 22, 39. Y tengo más piedritas por si acaso. Una. Si alguien quiere irse, no, mentira. O se duerme. Lucas 22, 39 dice. Y saliendo, habla de Jesús. Jesús estaba con sus discípulos y estaba en la Santa Cena. Pero después, cuando él dice, alguien que moja en mi plato me va a traicionar, y le manda a Judas a que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. O sea, eran 11 discípulos que le siguieron, ya no los 12, ¿no? Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo por causa de la tristeza. ¿Alguien se ha dormido cuando está muy triste y ha llorado mucho? ¿No? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, entonces aquí podemos ver, y en otros lugares de los otros evangelios dice que los 8 se quedaron, y algunos comentaristas, ¿no? Que los 8 se quedaron a la puerta de la entrada al huerto. 8, 9, 10, 11, ¿no? Más los 3 que él llevó. Llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿no? Aquí leemos la historia de Jesús con sus discípulos justo antes de que fuese entregado y arrestado en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía que debía ofrecer su vida por ti, por mí, por una familia, dice la palabra, por una nación, pero también por todo el mundo, aún por los que no conocen al Señor. Él ha ofrecido esa su vida. Pero ¿ustedes creen que le daba ganas de hacerlo, que quería hacerlo? Porque él también fue hombre. Él tenía también en su humanidad la opción de obedecer o no obedecer lo que el Padre decía, así como tú tienes el libre albedrío. Por eso se identifica con nosotros. Llegó al punto de encontrarse cara a cara con la realidad de lo que tenía que hacer. Y eso no era fácil. ¿Alguna vez tú te has encontrado con algo que tienes que hacer y no quieres hacerlo, pero sabes que lo tienes que hacer? Dice que estos 3 fueron con él para acompañarlo al huerto. Él iba a orar, pero yo creo que él esperaba que si lo veían
a un tiro de piedra, a ver, ¿no? O más o menos de aquí a allá. Él estaba lo suficientemente cerca de ellos para que lo vean y sean simpáticos con él, ¿no? Puedan identificarse con él, pero lo suficientemente lejos para que ellos no lo escuchen, ¿no? Y dice que se apartó a un tiro de piedra. Él ya había hecho en este punto de su vida, a ver, analicemos, ¿qué había hecho Jesús antes? Había sanado a los enfermos, había liberado a los endemoniados. ¿Cuántos enfermos de aquí el Señor ha sanado? ¿Cuántos endemoniados de nosotros hemos sido libres? ¿No? Había resucitado muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? No creas que por ser cristiano no tienes demonios, ¿no? Todavía hay recámaras que debemos entregar al Señor. Y había enseñado tanto, no solo a sus discípulos, sino a las multitudes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los milagros de los panes y los peces? ¿Se acuerdan de Pedro cuando caminó en el mar? Tantas cosas ya había hecho que si se ponía él a analizar ya no necesitaba hacer más nada, ¿no? Había enfrentado a los religiosos, pero había un paso más que dar, porque Dios el Padre requería que dé un paso más y vaya a un tiro de piedra, un paso más. Qué impresionante, ¿no? Pero vemos que tan pequeña diferencia, a veces, en los discípulos, en los cristianos, no queremos dar ese pequeño, no queremos ir esa distancia del pequeño, una distancia a un tiro de piedra. Dice, ¿no? Hay una pequeña distancia, dice la palabra, en Mateo, que unos dan al 30, al 60 y al 100 por uno frutos. Y es apenas un tiro de piedra la distancia que separa de la multitud a los que quieren ser la novia. Un tiro de piedra de levantarte a orar. Un tiro de piedra de levantarte a leer la palabra de Dios. Un tiro de piedra de examinar tu corazón, perdonar o pedir perdón. Solamente es esa distancia que nos separa de dar un fruto a 30 por uno, a 60 por uno o al 100 por uno. Pero muchos no queremos hacerlo porque nos cuesta. Otras traducciones dice de Lucas 22:41, él fue una pequeña distancia lejos de ellos. Una pequeña distancia. Otra traducción dice, él se apartó de ellos. Él fue separado de ellos. Otra traducción, él mismo se removió de ellos. Él mismo se sacó a sí mismo, dice, lejos de ellos, a una distancia de un tiro de piedra. Esto que leí es una enseñanza del hermano Sam, ¿no? Y él decía, a la edad que tengo, dice él, yo me pregunto, dice, ya he avanzado 45 años en el ministerio y aún Dios, dice él, me sigue llamando a que me mueva a un tiro de piedra más, ¿no? Tal vez los mayores decimos, yo ya soy vieja, ¿qué ya puede querer Dios de mí? Ya he hecho todo, bien o mal ya he hecho, ¿no? O los jóvenes decir, está bien para los viejitos que hagan eso. Al revés, ¿no? Que vayan a la intercesión, que vayan a orar ellos. Medias loquitas son las de intercesión además. ¿No ve? Oran bien rarito. Entonces, a veces dice, nosotros mismos tenemos que sacarnos
removernos, separarnos de personas que detienen nuestro caminar con Dios. ¿Alguna vez Dios te ha pedido tus amistades? ¿Te ha pedido tus costumbres? ¿Te ha pedido tus pensamientos que a veces te separan de Dios? ¿Tus cuestionamientos? Yo me acuerdo cuando me convertí hace muchos años atrás. Yo tenía un jefe y él era cristiano. Y me acuerdo que a los meses de convertida me dijo, Roxana, ¿y el Señor no te ha pedido tus amistades? Yo, no, porque ni tenía idea lo que era eso. Y no eran malas amistades, no hacían nada malo, supuestamente, ¿no? Pero a veces decimos, no, si mis amigos no son malos. No, ¿qué es pues ir a una fiesta? ¿Qué es pues ir a una cenita donde cuentan chistes malos, ¿no? O donde por ahí un traguito y otro. ¿Quién sabe si esto te abre la tripa, ¿no? Dice, y muchas veces, dice, personas que nos han llevado al Señor pueden ser el impedimento de que vayamos a un tiro de piedra más. Dice, si tan solo clamaríamos, oraríamos, dice, Él enviaría a sus ángeles a fortalecernos. Porque así dice, ¿no? Volvamos a ver en Lucas. Dice que Él envió a un ángel a fortalecer a Jesús. No a sacarlo de la tentación, pero a fortalecerlo en su tentación. Entonces, una de las cosas claves, cuando Jesús necesitaba orar, ¿quién te crees tú que no necesitas oración? Como diría nuestro pastor, o yo diría, ¿quién cuerno te crees tú para creerte que no necesitas ir a orar? ¿Te crees tan fuerte en tu inteligencia, en tu profesión, en tu vanagloria, en tu dinero, o en lo que no tienes inclusive, o decir, no tengo nada, igual, ¿no? Y lo hermoso que en este tiempo, cuando Él se fue, dijo, yo les enviaré a otro. ¿Se acuerdan a quién? Al Espíritu Santo. Y en griego dice dice el Paracleto, que quiere decir uno que está a tu lado, todo el tiempo. Entonces, aún a Él le podemos decir, ¿no? Que nos pueda fortalecer. Envía a su Espíritu Santo. En Marcos 14:35, vayamos a Marcos 14:35, dice que Él se adelantó un poco de sus discípulos. A veces tienes que adelantarte. Este tiempo que estamos siendo tan confrontados los que estamos en la escuela bíblica, y no solo, sino los viernes con la palabra. ¿Cuántos se han sentido condenados, confrontados, que ya no quieren venir? ¿Algunos? ¿O yo nomás? ¿No? ¿Tan confrontados con tu vida? Pero es apenas un tiro de piedra más te falta. Nada más. ¿Cómo no esforzarnos? Y en Mateo 26:36 dice, y yendo un poco adelante de ellos. La mayoría de las veces es solo eso, hermanos, un poquito lo que separa del resto a su novia, del resto a su remanente, aún del resto de las otras iglesias y de esta misma congregación. Y tristemente vemos que la mayoría del cuerpo de Cristo no está dispuesto a ir a un tiro de piedra más. A veces las personas, como decía, mayores tenemos esa tendencia de decir, no, yo no, que hagan los jóvenes, y los jóvenes al revés. Yo la verdad que digo como Caleb, ¿no? Caleb tenía 85 años, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que fueron los dos de entre los otros espías? Pero los dos que volvieron ¿con qué? Con buen reporte de la tierra de los gigantes. Y Caleb dice que tenía 85 años. ¿Cuántos años tienes? No me digas. Porque voy a decir, ay, Jesús María. ¿No ve? Pero él tenía 85 años. ¿Y qué hizo Caleb?
reclamó la porción de su tierra prometida. ¿Estás dispuesto a ir a un tiro de piedra y reclamar la porción de tu tierra prometida? Esta es nuestra tierra prometida. Esa parte de tu corazón que no quieres entregar a Dios. Esa parte de los engaños, las mentiras. Esa parte que el enemigo, no sé qué será. ¿Estás dispuesto a ir a un tiro de piedra? Si Caleb con 85 años no dijo, ya estoy viejo, no importa. Él reclamó la porción de su tierra prometida. ¿Cuánto más podríamos hacer nosotros? La verdad, como les decía, a veces los jóvenes pueden decir, pero en la iglesia no hay buenos amigos. Tengo mejores amigos en el mundo. O aún las personas mayores. No, mis amigas del mundo son mejores que las hermanitas chismosas de la iglesia. ¿Lo ven? O los jóvenes dicen, no, pura rosca son ahí. Un poquito caes, ya te están, en vez de ir a un tiro de piedra, te están tirando con esa piedra. Porque se creen más santos que tú. Y eso tiene que acabar, hermanos. Las roscas tienen que acabar en esta congregación, si es que hubieran. En Romanos 15, 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes, ¿te crees fuerte en algún momento? Sí, yo creo que hay momentos en que estamos fuertes en el Señor. Y hay otros momentos en que estamos débiles en el Señor. Pero si tú estás fuerte y ves a tu hermano caer, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade, dice, a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, si hemos visto a hermanos caer en este tiempo, porque el enemigo ha traído, porque ¿quién trae la tentación? ¿Se acuerdan que Jesús fue tentado por quién? Por el diablo. Y siempre nos enseña el pastor de que esperando a una mejor oportunidad para volverlo a tentar, siempre vas a ser tentado. Siempre. Cuando Jesús fue tentado, ¿tú crees que tú no vas a ser tentado? Pero dice, si estás fuerte, si hay otro fuerte, anímelo. Haga para edificación, no para lanzarle la piedra. Muchas veces la diferencia entre aquellos que completan la voluntad de Dios en sus vidas y los que no, es apenas un tiro de piedra, hermanos. Muchas veces. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres que las promesas de Dios sean sí y amén? ¿Sabías que toda profecía y toda palabra profética y promesa de Dios que te da tiene una condición para ser cumplida? ¿Sabías? No sabías. Dios podría cumplirla, pero Él siempre tiene una condición para cumplir sus promesas. Hay una parte que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, si el Señor te ha dado una palabra profética, tú vas a ser, profeta a las naciones, etcétera, etcétera. No estudias la palabra de Dios. ¿Qué profeta? ¿De qué vas a ser? ¿De Baal? ¿No? Si ni te sientas bajo la palabra. Hay una condición para que las promesas de Dios sean sí y amén. Son sí y amén. Pero depende de lo que tú hagas también. Y a veces es ese tiro de piedra, nada más que te está separando. Como vemos, Jesús mismo, al moverse un tiro de piedra lejos de sus discípulos, tuvo que experimentar el ver su propia humanidad. Porque se acuerdan que decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, no quiero morir, en otras palabras, por la humanidad, no quiero hacerlo. Mi carne no quiere. Señor, no quiero.
¿Cuántas veces, no? El Señor te pide algo, me pide y decimos, no, Señor, no quiero hacerlo o no quiero dejar de hacerlo. Apenas es ese tiro de piedra, ¿no? Cuando Jesús entra a un encuentro con Dios mismo. Él tuvo que experimentar su propia muerte primero a su carne, o sea, a su carne espiritual, a su deseo. Primero tuvo que experimentar eso para después hacerlo en lo natural y morir por nosotros. Y eso es lo que tú y yo a veces no estamos dispuestos a hacerlo, enfrentar a nuestra humanidad. Cuando vas y oras, el Señor te va a mostrar cuáles son las áreas que tienes que dejar de hacer o empezar a hacer otras. Y no estamos dispuestos porque ni siquiera vamos a orar, ni siquiera doblamos rodillas, aún en la tentación. Leamos nuevamente Lucas 22:45, por favor. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen o por qué dormís? Levántense y oren para que no entren en tentación. Algunos comentaristas dicen que es muy probable que exista un gran significado en que sus últimas horas de tentación las enfrentó en un huerto, relacionando a que el primer hombre, Adán, cayó en un huerto. Entonces, para ser restituida, él tuvo que enfrentar y vencer en ese huerto su tentación, para que tú y yo tengamos el ejemplo de poder enfrentar nuestra humanidad, nuestra carne, y vencer ese monte, y vencer esa situación. Y la liberación del hombre y la mujer que peca se realiza a pesar de las nuevas tentaciones en un jardín. Jesús como postrer Adán, como dice en 1 Corintios 15:45, fue tentado en todo, pero no cayó. Para que tú y yo podamos, con su gracia, con su Espíritu Santo, ¿no? Y dice, era un lugar, este huerto se llamaba el Monte de los Olivos, también se llamaba el lagar, ¿no? El lagar, esto está en Juan 18, es un lugar donde prensaban las aceitunas, los olivos, para sacar el aceite de oliva. Y el aceite, la palabra de Dios dice que el aceite es tipo y sombra de la unción. Y es esa unción que tú vas a recibir a través de dejar que seas prensado y triturado, que va a romper tu yugo. Es esa unción que va a romper ese yugo de esclavitud al que tú has estado siendo enfrentado. Pero de ti y de mí depende. Es el lagar, el huerto de los olivos. ¿Te imaginas cómo sufría por abandonar el plan de Dios? Que dice que en Lucas 22:44 dice que estaba en agonía y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Puedes cerrar tus ojos e imaginarte a Jesús? ¿O has visto la película? O sea, no es una película en realidad, esa era la realidad, ¿no? Eras luchando su carne contra su espíritu. Era tal la agonía que muchos autores dicen, esto yo ya he estudiado, ¿no? Que era como una trombosis que le vino, que le empezaron a reventar sus vasos, de tal agonía que no quería pasar Jesús. Pero dice el versículo 43 de Lucas que un ángel ministró a Jesús en el huerto. Fue enviado un ángel del cielo. Y no para proveerle luz, porque él tenía, sino para confortarle, para sostenerlo y vigorizar su naturaleza deprimida
para una lucha más violenta que después se iba a llevar a cabo. Matthew Henry dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo decía, ¿se acuerdan qué decía el apóstol Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. ¿No? Y es así, hermanos. Siempre estamos luchando. El alma contra el espíritu contra el alma. Pero hay una provisión para nosotros de poder llegar a un tiro de piedra. Si tan solo estás dispuesto a moverte ese tiro de piedra lejos de los amigos que te impiden caminar, lejos de las tentaciones que sabes que vas a caer, pero tienes que luchar, pero puedes vencer, puedes hacerlo, ¿no? Dice que los halló durmiendo a causa de esa tristeza. A veces podemos estar tan tristes que ni orar sabemos, ni cómo podemos orar por esa tristeza. Ora en lenguas. Es cierto. ¿A quién no le ha pasado cuando sucede algo que no sabe ni cómo orar? A veces aconsejas a cuántas personas, ora así, esta palabra, esta otra palabra, ¿no? Pero cuando ya te toca, no sabes ni cómo orar. Por eso dice, los que están fuertes, fortalezcan a los débiles, ¿no? Por eso estamos en un cuerpo. Si no puedes orar, llama a otra persona, dile, ora por mí, estoy pasando una aflicción. Tal vez no le quieres decir todo y solo al pastor tengas que decirle. Pero no siempre puedes llamarle todo el tiempo al pastor, para eso somos una familia, ¿no? Y puede que haya tristeza aún por el pecado que has cometido o por la iniquidad que sabes que hay. Porque la iniquidad se transmite de generación en generación. Y hay iniquidades que tienen que salir con ayuno y oración. Si Jesús mismo nos enseña a orar para no entrar en tentación, pues todos tenemos diferentes tentaciones, hermanos. Porque dice la palabra que las mismas cosas suceden a todos en todas partes del mundo. Lo que a ti te está aconteciendo, lo que te está pasando, hay otros que están sufriendo igual. Pero sabemos que la ley es espiritual, pero tú eres carnal, como decía Pablo. Decía Pablo, yo soy vendido al pecado, ¿se imaginan? El apóstol Pablo, el que tuvo el privilegio de ser arrebatado. Y decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, decía Pablo, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, ¿no? Entonces, quiero animarles, hermanos, a que hoy clamemos y oremos, para que el Señor pueda enviarnos ese ángel a fortalecernos en el tiempo de tentación y para que podamos ser capaces de ir a un tiro de piedra más en cada día que el Señor nos lleve en diferentes circunstancias. Quiero pedirles que se pongan de pie. Cierra tus ojos, van a ser 5 minutos, que el Señor pueda mostrarte ese monte que estamos dando vueltas y vueltas a veces y no podemos vencer. Ese pecado recurrente, ese pecado que tal vez no se ve. En algunos es fácil ver porque por ahí se ha ido a farrear, ha salido, ¿no? Pero en otros está tan dentro de tu corazón que ni tú lo ves. Rodri, ¿puedes pasar, por favor, ratito?
Oh Señor Jesús, tú ordenas todo, Señor Jesús. Tú eres el centro, Señor. Queremos levantar nuestras manos, Señor, en este día, clamándote, Señor. En señal, Señor, de rendición. En señal, Señor, de que solo puede venir de lo alto, Padre, una ayuda, un socorro para nuestra iniquidad, para nuestro pecado, Señor, para nuestra indolencia, Padre, para nuestra falta de perdón, para cualquier cosa, Señor, que solo tú y nosotros conocemos. Levanta tus manos en señal de rendición al Señor de los señores. Y dile: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi caminar. La palabra de Dios dice que Él conoce tu sentarte, tu levantarte. Él conoce lo que haces de día y de noche. Que si fueses a lo profundo de las tinieblas, Él está allí. Así dice la palabra. Pero también dice que Él nunca te va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Señor, queremos levantar esas manos, Señor, y reconocer que sin ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Oh, precioso Dios, trae convicción de pecado, Señor. Trae esa convicción de lo alto, Señor Jesús. Oh, Ramasharabasoro, vos solo. Dile en tus propias palabras. Oh, Rabasoro, vos solo, vos solo. Queremos, Señor, queremos conocerte, Dios. Queremos ser más como tú, Señor. Si tú pudiste ir a un tiro de piedra más, ¿cómo no poder hacerlo nosotros? Si tú envías tu Espíritu Santo, Señor. Si eres tú el que nos da esa capacidad, Dios. Oh, gracias por tu gracia, Señor. En mí vive tú. Si hay algo malo dentro de mí, Jesús, tú ves dentro de mí. Y caigo en tu misericordia. Y llamo a tu nombre. Recíbeme en este altar. Llévame a tus aguas que sanan. Yo creo que solo tú me salvas. Yo creo que solo tú me salvas. Y caigo en tu misericordia.
misericordia. Y llamó a tu nombre. Recíbeme en este altar, llévame a tus aguas que sanan. Yo creo que solo tú me salvas. Yo creo que solo tú me salvas. Y caigo en tu misericordia. Y llamo a tu nombre. Recíbeme en este altar, llévame tus aguas que sanan. Yo creo que solo tú me salvas. Oh Señor, tú conoces cada área de nuestras vidas, Dios. Queremos entregarte, Señor, hoy nuestras debilidades. Y queremos pedirte que esa gracia sobre gracia pueda estar en medio de tu precioso pueblo, Señor. De cada uno de nosotros en esta semana, Dios. Que podamos ser capaces de ir a un tiro de piedra más como tú lo hiciste, Señor Jesús, por amor a la humanidad. Queremos hacerlo por amor a ti, Señor. Aún por amor a nosotros mismos, Dios. Danos esa gracia, Señor. Esa gracia que es suficiente. Y que ese poder pueda ser perfeccionado en nuestra debilidad. Gracias, Señor Jesús. Bendice las familias. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea gobernando sus vidas y sus días, Padre, de esta semana. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de los niños, te pedimos, Señor. Que puedas sanar, Señor, a todo niño enfermo, empezando por Daniel, Señor. Trae tu mano sanadora como pan de los niños, Señor. Toda persona enferma, Padre, echamos fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Y clamamos, Señor, porque hoy puedas despertarnos noche tras noche y mañana tras mañana para que podamos aprender a clamar a ti. Para que podamos reconocer nuestra necesidad de orar. Para que puedas librarnos de toda tentación, Señor. Guarda, Señor, a los niños en sus colegios, en las guarderías, te pedimos. Envía esos ángeles, Señor, guardianes, guerreros, ministradores que están al servicio de los que te aman, como dice tu palabra. Envía, Señor, el pan de los niños, la sanidad y el pan natural, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Levanta varones, Señor, conforme a tu corazón. Levanta mujeres, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Guarda, Padre, te pedimos la salida y la entrada en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.